Eh, Vamos a hablar acerca de las cardiopatías infecciosas desde el punto de vista del laboratorio, ¿ya? Eh, Estoy terminando de completar las horas teóricas con los docentes, ¿no? Para poner de acuerdo cómo va a ser la secuencia, ¿eh? El día, si no me equivoco, 1 de agosto, voy a tener una reunión otra vez con la doctora Palomino para ver este tema de cómo organizar también las prácticas. Bien, entonces, aquí en relación a las cardiopatías infecciosas, ya ustedes saben que las tres capas más importantes del corazón, el pericardio, el miocardio y el endocardio, ¿no? A todos ellos les corresponde entonces una determinada patología infecciosa que es importante tomar en cuenta. Adicionalmente, vamos a hablar también de la fiebre reumática, dado que es importante hacer un diagnóstico diferencial también ahí, ¿ya? Lo vamos a desarrollar básicamente enfocando el tema de la etiología y fisiopatología, que es la base de todo eh, evento clínico, ¿no? Y a partir de ahí vamos a deducir las manifestaciones clínicas y los análisis del laboratorio correspondiente, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial también es importante en estos casos. Bien, en relación a la pericarditis. Bueno, ustedes ya saben que el pericardio está constituido por dos membranas. Una que está en contacto directo con el miocardio es la membrana visceral, ¿no? Compuesto fundamentalmente por células mesoteliales. Y hay otra membrana que se llama parietal, ¿no? Que está ya en contacto con los órganos vecinos, ¿no? Al corazón, ¿no? La membrana parietal constituida básicamente por colágeno entrelazado con fibras elásticas, ¿no? Eh, También considerar que ahí hay un espacio virtual, pero que contiene un líquido, ¿no? Eh, Constituido fundamentalmente por proteínas, ¿no? Lubricantes que permitan este movimiento de expansión, contracción, ¿no? De la diástole, las sístoles del movimiento cardíaco, ¿no? Eh, Tiene alrededor de este líquido, está compuesto en un volumen de aproximadamente entre 15 a 50 mililitros. El drenaje de este líquido es venoso y linfático, ¿no? Siguiendo la distribución de las arterias que irrigan ese órgano. Eh, Se puede distinguir básicamente dos tipos de pericarditis. La primaria, ¿no? Que tiene un origen eh, con más frecuencia de origen infeccioso, ¿no? Aun cuando es raro. ¿Ah? Sin embargo, eh, existe esta pericarditis ocasionada por una serie de patógenos, viral, bacteriano, piógenos, micobacteria, hongos, ¿no? Estos últimos generalmente son patógenos oportunistas relacionados con una depresión del mecanismo de respuesta inmunológica. La pericarditis secundaria, ¿no? Bueno, siempre es secuencia de alguna patología anterior, ¿no? Por ejemplo, infarto de miocardio, ¿no? O procedimientos de cirugía cardíaca, ¿no? En la cual hay obviamente un procedimiento invasivo. Radiación, tratamiento con pacientes con radiación, básicamente pacientes con neoplasias, ¿no? Y algunas enfermedades sistémicas que es importante recordar, ¿no? Como la uremia, el lupus eritematoso sistémico, la fiebre reumática, ¿no? Y también tumores malignos, ¿no? Que proceden de otros tejidos, ¿no? Eh, el aspecto del drenaje pericárdico también es otro hecho que hay que tomarlo en cuenta, porque eso nos puede dar el significado etiopatogénico.
Un drenaje seroso, por ejemplo, ¿no? Ya nos habla de una insuficiencia cardíaca congestiva. Un paciente con hipoalbuminemia, desnutrido sobre todo, ¿no? En donde la presión oncótica obviamente conduce a este incremento del drenaje pericárdico. El drenaje pericárdico de aspecto cero sanguinolento está en relación con, primero, tumores malignos, pensar tumores malignos, ¿no? Traumatismos no penetrantes en el tórax, uremia, y por último, pero no por eso menos importante, en nuestro país también hay que sospechar de tuberculosis. ¿Ya? El aspecto quiloso de este drenaje pericárdico, ¿de qué nos puede estar hablando? Obstrucción linfática en el mediastino. ¿Ya? Un exudado fibrinoso supurativo, ¿ya? Apunta a las bacterias piógenas, ¿no? Ya ustedes saben cuáles son las bacterias piógenas, ¿no es cierto? Streptococo, estafilococo, neumococo, gonococo, ¿no? Su característica, bueno, hay secreción purulenta. Pero un drenaje cero fibrinoso, ya nos sale una infección por virus, ¿no? La más frecuente son el Coxsackie-virus, ecovirus y enterovirus. Bien, eh, en esta parte de la pericarditis es importante recordar en primer lugar la etiología, si es bacteriana, viral, micótica, ¿no? Sus vías de acceso en la bacteriana, por ejemplo, es una extensión directa o también por vía hematógena, ¿no? La viral, hematógena definitivamente, la micótica también, como en la bacteriana, una extensión directa o hematógena, vía sanguínea, ¿no? La parasitaria, bueno, es una extensión directa de corazón o a hígado. La mebiasis, la equinococosis son los más frecuentes, ¿no? Eh, bueno, la consecuencias de este proceso infeccioso puede ser aguda o crónica, ¿no? Si es aguda, generalmente las bacterianas van a debutar con un taponamiento, ¿no?, cardíaco, que consiste en un incremento del líquido, ¿no?, intrapericárdico, que comienza a incrementar de volumen, entonces va a dificultar el movimiento de diástole o sístole, ¿no?, de las cavidades cardíacas. Es lo que se conoce como taponamiento cardíaco, ¿no? Eh, en las consecuencias crónicas, la cronicidad del evento, ¿no? Hay procesos de eh, constricción, ¿no?, sobre todo en la bacteriana y en la parasitaria, ¿no?, debido a un gran incremento de volumen de este líquido pericárdico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cuando es agudo el caso, ¿ya? Los signos y síntomas siempre están relacionados con taponamiento cardíaco, fiebre, disnea, tos no productiva, fatiga, ¿no? Obviamente dado porque el corazón como eh, un órgano que eyecta sangre hacia el torrente sanguíneo, de ahí a los tejidos. Si no está funcionando bien, se va a expresar como fatiga, ¿no? Recordar también que, dado que hay líquido que se interpone y está incrementado de volumen, los ruidos cardíacos van a aparecer como distantes, apagados, ¿no? Por compresión de vasos sanguíneos periféricos o circunvecinos, vamos a encontrar distensión de venas del cuello, ¿no? Hay reducción del gasto cardíaco y el paciente también puede entrar en shock eventualmente. Eh, Aquí, por ejemplo, es importante también tomar en cuenta para hacer una buena anamnesis, ¿no?, el dolor precordial que se irradia a la zona del trapecio, del cuello. Y muchas veces es un dolor referido
hacia la zona del epigastrio, ¿no? Se puede confundir con un abdomen agudo. Entonces la anamnesis aquí es importante, ¿no? Generalmente al paciente se dice que señale con un dedo, no con la mano, sino con un dedo señale el dolor y hasta dónde se dirige, ¿no? Bien, otra referencia de una pericarditis es que este dolor se incrementa con el movimiento de inspiración. Bueno, en cuanto al laboratorio, en primer lugar, cuando se trata de pericarditis aguda es importante primero solicitar un electrocardiograma. Esta parte es importante. En, en lo que a laboratorio se refiere, el diagnóstico básicamente se va a orientar a obtener líquido pericárdico por aspiración o biopsia del pericardio, ¿no? Técnica invasiva que realmente hay que sopesar riesgo-beneficio para el paciente, ¿no? Pues es una técnica invasiva. La pericardiocentesis es un caso ya para pacientes complicados, ¿no? Se, se coloca un DREN, ¿no? De tal manera que comience a drenar el líquido pericárdico impedimos por este mecanismo la, el taponamiento cardíaco, ¿no? Bien, una vez obtenida la muestra, ¿qué hay que solicitar en estos casos? Si se trata de una infección, pensar inmediatamente, pedir, solicitar coloración gran. Sin Nielsen, si estamos pensando en un BK, ¿no? Adicionalmente, también se puede solicitar estudio microbiológico para genes aerobios y anaerobios, ¿no? Si estamos sospechando un problema viral o hongos, ¿no? Por la manifestación macroscópica del líquido extraído, ¿no? Hay que sospechar presencia de virus o hongos. En este caso, sí, se puede solicitar también cultivo. Bien. Eh, Definitivamente, tratándose de una infección, hay un trastorno inflamatorio, ¿no? Entonces, eso se va a manifestar en algunos datos de laboratorio. Por ejemplo, un hemograma definitivamente nos da leucocitosis y neutrofilia, ¿no? Ya ustedes saben, la leucocitosis, una concentración de leucocitos superior al rango de entre 4.000 a 10.000, ¿no es cierto? Y a predominio de neutrófilos. En cuanto a la velocidad de sedimentación, ¿no? Puede estar incrementada, dado que estamos ante un proceso inflamatorio, ¿no? Las enzimas cardíacas, usualmente, con más frecuencia, están normales. Si se encuentra un CK-MB incrementado, bueno, forma parte del cortejo inflamatorio, ¿no? Pero con poca frecuencia se va a incrementar. Paciente con fiebre y posible endocarditis, ahí también entonces hay que solicitar hemocultivo seriado. ¿Ya? Entonces, paciente tiene pericarditis, pero también sospechamos probable endocarditis. Ahí es donde pedimos el hemocultivo seriado, ¿no? En trastornos autoinmunes, bueno, están mandatorias las pruebas de anticuerpos antinucleares o titulación del factor reumatoideo, ¿no? En niños con fiebre reumatoidea es necesario pedir la antiestreptolicina del grupo O, ¿ya? Recordar eso. Bien, ¿qué puedo decir acerca de la miocarditis? Bueno, ahí sí hay mayor
nivel de complejidad en este estudio, ¿ya? Porque ahí sí el diagnóstico diferencial hay que hacer con una serie de patologías. En primer lugar, las lesiones de células miocárdicas por acción directa o toxinas o por hipersensibilidad, ¿no? Reacción, tóxicos, drogas, son los agentes más frecuentes en estos casos, ¿ya? Entonces, así tenemos en los agentes infecciosos, 50% son virus. Ustedes están viendo ahí Coxsackie virus, el tipo B, pinocornavirus, influenza, Epstein-Barr, hepatitis, rubiola, HIV y citomegalovirus. Representan el 50% de los casos. En cuanto a las bacterias, bueno, son muy raros. Si se producen es por un mecanismo de, de invasión eh, por agentes bacterianos, en la cual el mecanismo de acción siempre va asociado igual a una depresión de la respuesta inmunológica. Los patógenos más frecuentes de serie meningitis, Staphylococcus aureus, Salmonella, Corynebacterium. De los hongos, insisto nuevamente, aquí hay que pensar siempre un problema de eh, una inmunodeficiencia. Lo más frecuente tenemos la Cándida, Igmitis, el Histoplasma capsulatum, gérmenes oportunistas como Aspergillus, Cryptococcus, ¿no? De los parásitos en nuestro país, muy frecuente Trypanosoma cruzi, ¿no? El Trypanosoma cruzi muy frecuente en zonas endémicas de nuestro país, en el sur del país, Moquegua, Tacna. Pensar también Toxoplasma gondii, Trichinella spirillea, Equistosomas, Echinococcus granulosos, ¿no? Como parásitos probables. En cuanto a la patogenia, es un infiltrado inflamatorio con predominio de linfocitos y células mononucleares, ¿no? Degeneración miocítica, a veces con signo de necrosis, ¿no? O ambas a la vez. Eh, Ahora, ¿qué otras alteraciones pueden encontrarse? Miocarditis, miocardiopatía asociada con una dilatación. Encontramos hipertrofia cardíaca congestiva, dilatación y disfunción contráctil, o sea, la parte de la sístole. En la miocardiopatía hipertrófica, bueno, hay una hipertrofia simétrica del septum, ¿no? Una estenosis subaórtica hipertrófica también se encuentra, ¿no? Y el otro mecanismo patogénico está relacionado con la miocardiopatía restrictiva, ¿no? En este caso, el llenado es deficiente durante la diástole, ¿ya? Pero no está tan bloqueado el llenado, pero sí es deficiente. Por eso se llama miocardiopatía restrictiva. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, paciente asintomático puede tener signos de inflamación focalizada, ¿no? Y ahí sí va a haber un riesgo porque es bien difícil encontrar, pero por frecuencia en el área donde se vive el paciente es posible encontrar alguna relación del tipo de incidencias, ¿no? Casos que se van presentando progresivamente. Siempre es un hallazgo en estos casos. La miocarditis difusa, relacionada con una insuficiencia cardíaca congestiva fulminante, ¿no? Algunas manifestaciones vagas, no muy específicas, que se detecta por el electrocardiograma.
l la onda PQRS, por ejemplo, expresa una amplitud, ¿no? En niños e infantes, bueno, aquí sí hay que, tomar mucho cuidado. El paciente viene con fiebre, taquicardia, la progresión es rápida, en pocos días, ¿no? El compromiso miocárdico, se presenta alrededor de 1 o 2 semanas después del inicio de la enfermedad. Hay fiebre y malestar, fatiga, disnea, taquicardia, decaimiento, ¿no? Dolor torácico, bueno, solamente cuando el paciente está en pericarditis, ¿no? Usted sabe que en una víscera sólida, el parénquima no tiene inervación, solamente lo tiene el tejido que lo envuelve, ¿no? En este caso el pericardio. Mm. Muchas veces la sintomatología es similar al infarto de miocardio, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y las arritmias son comunes en estos casos. En cuanto al diagnóstico, la miocarditis silente solo lo vamos a detectar por el electrocardiograma. Para establecer la probabilidad de una etiopatogenia viral, aquí sí hay que estar pensando en algunos test serológicos, ¿no? En el hemograma siempre vamos a encontrar leucocitosis, ya ustedes saben que esto va asociado siempre con procesos inflamatorios o infecciosos. La velocidad de sedimentación acelerada, obviamente, ¿no? En este caso, como estamos hablando de miocardio, está sufriendo un proceso inflamatorio, las enzimas miocárdicas las vamos a encontrar elevadas. Y esto sí nos va a dificultar el diagnóstico del infarto de miocardio, ¿no? En cuanto a la endocarditis, pues es importante recordar en cuanto a la etiopatogenia, ¿no? La formación de algunas masas adherentes, tipo de vegetación, que no son sino residuos trombóticos y gérmenes, ¿no? En este caso, la endocarditis infecciosa también se expande a las válvulas cardíacas, ¿no? O a la superficie mural del endocardio. Hay dos formas, una aguda y subaguda. Y en relación a las válvulas afectadas, lo primero, la más frecuente es la aórtica y la mitral. Cuando hay afectación de la válvula del corazón derecho, pensar en esos pacientes que están inyectándose alguna droga, ¿no? Como hacen abuso de la vía endovenosa, entonces ahí es donde es la vía más directa hacia la cavidad derecha, ¿no? Eh, Aquí es importante ver también cómo eh, se va formando estas estructuras tipo de vegetaciones, ¿no? Cuando hay una endocarditis trombótica de tipo no bacteriana, por ejemplo, ¿no? Que encontramos depósitos de fibrina, plaquetas, otros componentes sanguíneos, localizados muchas veces sobre la línea de cierre valvular, lo que lleva pues, eh, a un insuficiente llenado de cavidades también, ¿ves, no? Y es también posible encontrar implantación de gérmenes en episodios de bacteriemia. ¿Qué significa esto de implantación de gérmenes? Lo que pasa es que cuando el corazón eyecta, ¿no? A través del cabello de la aorta bruscamente cantidades de sangre, ¿no? Si esta sangre está contaminada, una bacteriemia, digamos, es probable que también comience a implantarse en las zonas donde choca el flujo sanguíneo al momento de eyectarse, ¿no? Puede ser en válvulas o puede ser también
eh, en el cabello de la aorta, por ejemplo, ¿no? Y eso conduce a la formación de la llamada vegetación. La llama así porque son estructuras que aparecen a la ecografía, ¿no? Como unas vegetaciones, unas estructuras digitiformes, ¿no? Eh, es una secuencia del daño endotelial. En este caso, el impacto de un chorro de alta velocidad desde una cámara de presión alta a otra de presión baja va a conducir, ¿no?, a esta alteración, ¿no? Y también puede reproducirse eh, midiendo el flujo de salida a través de un orificio estrecho, ¿no? La bacteriemia va a favorecer la conversión del trombo estéril en vegetación, ¿no? El riego aumenta desde la encía y disminuye en el aparato genitourinario y digestivo. Ojo, riesgo de hacer bacteriemia, desde el daño a las encías, ¿no? Caries dental también. Factores bacterianos, bueno, también es importante tomar en cuenta esto para el momento de eh, eh, hacer un estudio de las vegetaciones que se presentan en endocarditis, ¿no? En este caso, la adherencia de la bacteria en el trombo es favorecida por su producción de dextrano. ¿Ya? Hay resistencia a los mecanismos de defensa del huésped, hospedador en todo caso, no huésped, ¿no?, del hospedador, ¿no? Y considera la actividad bactericida del complemento también. Es importante recordar que el Staphylococcus aureus nos presenta un endotelio intacto. No encontramos ahí vegetaciones. ¿Cuáles son los riesgos de la endocarditis eh, infecciosa? Bueno, vamos a analizar acá anomalías cardíacas previas, ¿ya?, como riesgos para desarrollar endocarditis infecciosa. Tenemos pues el defecto del tabique intervascular, enfermedades valvulares crónicas, fiebre reumatoidea, estenosis aórtica calcificada, ¿no?, prolapso de la válvula mitral, entre los más frecuentes. Presencia de prótesis valvular. eh, Cuando se hace sustitución de válvulas, la prótesis valvular, al 10 al 20% de los casos se encontrado pues ahí también lesiones que eh, pueden ser, nos pueden conducir a una sospecha, ¿no? Son sugerentes de una endocarditis infecciosa en curso, ¿no? La presencia de catéter intravascular permanente también produce también el incremento del riesgo de endocarditis infecciosa. El abuso de fármacos por vía intravenosa, ¿no?, me puede conducir a una endocarditis infecciosa que va a aparecer sobre válvulas previamente normales. En cuanto a los agentes etiológicos, cuando las válvulas son del mismo paciente, no ha habido injerto de válvula ni nada por el estilo, ¿no? Los agentes etiológicos más frecuentes acá, el estreptococo alfa hemolítico, que representa el 50% al 60% de los casos. El estafilococo aureus, que es el más virulento, 10 a 20% de los casos. El enterococo fecalis, ¿no?, el estafilococo bovis, y los gérmenes de la cavidad bucal. Cuando el paciente tiene prótesis valvular, podemos encontrar enterobacterias, pseudomonas, estafilococo epidermidis, ¿no?, con su indicador de coagulasa negativo, Staphylococcus aureus, en la cual puede salir coagulasa positivo también. Bien, también aquí en prótesis valvular puede encontrarse enterobacterias, otros bacilos, hongos, etcétera, etcétera. Pacientes que hacen uso y abuso de drogas
intravenosas. Puedes encontrar gérmenes como el Staphylococcus aureus, enterobacterias, Candida albicans. Otros son la pseudomonas, la terrible pseudomonas cuando infecta un hospital. Ahí sí es la maldición para quienes tienen a cargo el proceso de asepsia. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la endocarditis, en primer lugar que puede ser de inicio gradual o brusco, depende del germen causante, ¿no? Va a haber fiebre, malestar, pérdida de peso, ¿no? Son gérmenes de poca virulencia en estos casos. O fiebre alta, escalofríos, que indica germen virulentos, ¿no? Soplos cardíacos, cuando estamos en inicio de endocarditis aguda. Hiperiplenismo, los famosos dedos hipocráticos, ¿no? Para casos subagudos. Embolias sistémicas, ¿no? Un émbolo que se dispara, puede entrar a la masa encefálica, al cerebro, a la retina, infarto de miocardio y otros órganos. Embolias pulmonares, bueno, aquí la vegetación la vamos a encontrar en la válvula tricupidia o pulmonar, ¿no? La piel, la presencia petequia nos está indicando que hay microembolias, ¿no? O depósitos de complejos inmunes circulantes. En el riñón, ¿qué podemos encontrar en el riñón? Infartos o glomerulonefritis, debido a complejos inmunos circulantes. En casos crónicos, va a haber destrucción valvular que va a conducir a la insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, en cuanto a los análisis de laboratorio, recordad estas cifras: hemocultivos presentes positivos en mayor por ciento, no, 95% de casos, ¿no? Obviamente sin tratamiento antimicrobiano, porque ahí sí va a cambiar las proporciones, ¿no? Siempre que ustedes hagan un hemocultivo, háganlo inmediatamente antes de iniciar el tratamiento, ¿ya? Para evitar el factor eh, antibiótico. Eh, es importante tomar 3 muestras, ¿no? Una a, a la hora de iniciar el tratamiento, ¿no? Y otra al día siguiente. Siempre asepsia en zona de venipuntura. Los cultivos, generalmente hay que solicitarlo para sospecha de gérmenes aerobios o anaerobios. ¿Qué otros análisis son importantes? Bueno, investigación de inmunocomplejos circulantes, ¿no? Son sustancias solubles, se puede estudiar. Factor reumatoideo, el 50%, ¿no? A la tercera o sexta semana, para hacer un diagnóstico diferencial. En el examen de orina, ¿qué podemos encontrar? Proteinuria, hematuria microscópica, clearance de creatinina disminuida. El complemento sérico puede estar disminuido en caso de glomerulonefritis difusa, ¿ya? Bien, y aquí pasamos a la fiebre reumática, ¿eh? Bueno, la fiebre reumática es una secuela tardía y no supurativa de una infección faríngea por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se puede encontrar faringitis aguda en periodo de latencia de 2 a 3 semanas. El inicio es febril, agudo, puede manifestarse, ya ustedes saben, ¿no? Los criterios para evaluar una fiebre reumatoidea: artritis migratoria, grandes articulaciones, signos clínicos y de laboratorio que señalan una probable carditis o valvulitis. En el sistema nervioso central, Corea de Hidden, felizmente ya se está controlando este tema de la fiebre reumática y casi no se encuentran en nuestra estadística este fenómeno de Corea de Hidden. Frecuencia de ocurrencia, grupo etario de entre 5 y 15 años. La gravedad y mortalidad se reducen en países de desarrollo, obviamente por los temas de tratamiento temprano o medidas preventivas, ¿no? Para los países de desarrollo como el nuestro es un problema de salud pública de primer orden.
¿no? Mira, hacemos una comparación para algunos datos epidemiológicos. En Dinamarca de 250 a 100 pacientes por 10.000 habitantes. A ver, hay que mirar acá este dato de una población nativa en Hawái, 13,4 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué más? A ver, incidencia, tasa de mortalidad, disminución por mejora de condiciones socioeconómicas, diagnóstico y tratamiento rápido de faringitis. Otros factores, disminución de la violencia de los estafilococos del grupo A, estreptococo, perdón. Ya. En cuanto a la morfología, que vamos a encontrar infiltrados inflamatorios en varios sitios, líquido sinovial, articulaciones, piel, corazón, cerebro. Hay reacción inflamatoria mixta, que asemeja al granuloma. En el tejido cardíaco es común encontrar segmentos con fibrosis. La carditis reumática aguda ya nos está hablando de una pancarditis, ¿no? Se encuentran algunos corpúsculos de Achoff, ¿no? Que no son sino focos de necrosis fibrinoide. En cuanto a la endocarditis verrucosa, el problema está en la línea de cierre de válvulas, ¿ya? Las arterias específicas de grandes articulaciones, la vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Piel, se encuentran nódulos subcutáneos y eritema marginado. Este más o menos es un esquema hipotético de la patogénesis, ¿no? De la infección estreptocócica. Ustedes observen cómo la infección estreptocócica apunta que a producir una infección bacteriana, ¿no? Pero en este caso, lo único que se espera es que haya una respuesta. Y la respuesta muchas veces está relacionada con la formación de anticuerpos anticorazón, ¿no? Anticuerpos antimiosina, como dice acá en paréntesis. Esto es solo de pasada. Lo que va a suceder aquí es que una vez que se forman los anticuerpos, estos no van a ser eliminados ni por el riñón ni por el sistema mononuclear fagocítico. Como no son eliminados, se comienzan a depositar en el endotelio de las válvulas, vasos y miocardio, ¿no? La producción de citoquinas, dado que está desencadenando el proceso inflamatorio, va a conducir a la determinación de la expresión del complejo mayor de introcompatibilidad, clase 2, en células endoteliales, ¿no? Se puede producir infiltración de válvulas y el miocardio, ¿no? Por acción de macrófagos. Observen ustedes cómo el CD4 con el linfocito T del tipo cooperante o cooperador, ¿no? Es el que va a recibir la información por las células presentadoras de antígeno, ¿no? Del patógeno circulante que encontró. ¿Ya? Entonces ahí es importante recordar que cuando hay infiltración de válvulas y miocardios, los macrófagos son las células que pueden estar presentando, ¿no? Al linfocito T auxiliar, ¿no? Para que comience a producir las citoquinas. E insisto, creo que en la clase anterior ya les dije también, cuando el complejo mayor de histocompatibilidad está actuando, generalmente aquí es importante que haya linfocitos T CD4. ¿Ya? De lo contrario, el CD8 va a empezar a consumirlo sin llegar a su objetivo propuesto. El CD8, por si acaso, a diferencia del CD4, tiene otro mecanismo, ¿no? De ingreso a la célula.
En primer lugar, lo que ellos ya no esperan, la alerta de, del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. En este caso es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? En el cual el CD8, que tiene linfocitos T citotóxico, se adhiere a este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿no? Bien. En relación a la artritis migratoria postestreptocócica, aquí hay que saber diferenciar ya de repente no hay carditis, ¿no? Lo que nos conduce rápidamente a sospechar de una entidad distinta a la fiebre reumatoidea. A ver, un momentito, creo que se desapareció la imagen. Ya ahorita lo volvemos a abrir acá. Bien, entonces acá tenemos el diagnóstico diferencial de la artritis migratoria postestreptocócica, distinto a la fiebre reumatoidea. El periodo de latencia en la artritis migratoria postestreptocócica es de 1 a 2 semanas, mientras que en la fiebre reumática de 3 a 4 semanas. La respuesta a aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. En la artritis migratoria postestreptocócica la respuesta es mala, cosa que no sucede con la artritis reumatoidea aguda, ¿no? Donde la respuesta es espectacular cuando se le suministra aspirina. En la artritis migratoria postestreptocócica no encontraremos ni carditis ni artritis marcada, ¿no? Algunas manifestaciones extraarticulares, tenosinovitis, alteraciones renales, posiblemente, ¿no? Bueno, el laboratorio en la fiebre reumática, ¿cómo debe actuar? Primero, tener a la mano ya las pruebas de laboratorio para detectar la infección estreptocócica, ¿ya? Pruebas de laboratorio para detectar alteraciones inmunológicas, pruebas de laboratorio para detectar y controlar la actividad del proceso inflamatorio, y también pruebas para detectar modificaciones en la citología hemática. Y por último, un estudio líquido sinovial, ¿no? En caso de que haya derrames. ¿Qué podemos decir de las pruebas de laboratorio para detectar infección estreptocócica? En primer lugar, el cultivo de exudado faríngeo. Suele ser negativo en el momento en que aparece la fiebre reumatoidea. Este cultivo durante las primeras 24 horas antes de la administración de antibiótico y el 50% va a ser positivo. La detección de anticuerpos específicos, bueno,
hay que detectar la antiestreptocina, el grupo O, anti-DNasa B, anti-hialuronidasa, ¿no? Anti-streptokinasa. Bien, en relación a los anticuerpos específicos antiestreptocócicos, recordar que alcanza su título máximo al inicio de la fiebre tifoidea, perdón, fiebre reumática. Los anticuerpos, cuando los encontramos elevados, van a apoyar, eh, digamos, la sospecha, ¿no?, de fiebre reumatoidea, pero no establece todavía el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos no son medida de la actividad reumática. Para demostrar el incremento del título, lo que hace es tomar dos muestras. La primera cuando se ve por primera vez al paciente y la segunda 2 semanas después para hacer un estudio comparativo. Otras pruebas de laboratorio mucho más sofisticadas, bueno, tenemos la investigación de anticuerpos circulantes anticorazón por técnica de ELISA, acúmulo de inmunoglobulinas en miofibrillas por la técnica de inmunofluorescencia. Dosaje del complemento sérico que obviamente vamos a encontrar disminuir a la reacción antígeno-anticuerpo. Hay algunas pruebas que permiten hacer un control de la actividad del proceso inflamatorio, ¿no? Disminuyen, bajan progresivamente conforme el proceso va también desapareciendo. Entonces acá hay algunas pruebas de laboratorio, como la proteína C reactiva, la determinación de mucoproteína, fibrinógeno, la aceleración de la velocidad de sedimentación globular, ¿no? El proteinógrafo electroforético, que nos dicen que segmentos de este electrocardiograma puede estar eh, dando algunas señales, ¿no? Dosaje de interleuquina 1, también es importante. En la clínica de patología era proteinograma electroforético. Y bien, por lo pronto lo relacionado a las cardiopatías infecciosas. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Claro, doctor. Bien. Bueno, si no, pero entonces hasta aquí no hacemos nada, ¿no? Doctor, una consulta acá, no sé si me escucha. Sí, sí, le No, escucho. usted habló sobre el PCR. ¿Cuánto está el PCR, podemos decir que es un valor crítico? Ya. Mire, el valor crítico, en primer lugar, es bien variable, sobre todo con la aceleración de la velocidad de incremento, ¿no? Un valor a partir de 1 ya es una señal de alerta, ¿ya? Cuando pasa esa cifra, ya comenzamos nosotros a alertar, ¿no? Sobre todo en el tiempo con que va incrementándose, ¿ya? Pero el valor crítico es 1. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, entonces, quedamos acá.